Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien, que la paz del Señor sea con ustedes. Hoy me encuentro aquí una vez más grabando esta hermosa reflexión y hoy les quiero compartir esta hermosa palabra donde dice en Salmos capítulo 121 y el verso 1 nos dice de esta manera: Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Esta palabra, mis amados hermanos en el Señor, fue escrito en la edad de nuestro hermano David, uno de los salmistas. Él fue un compositor, él fue un cantautor, él fue dueño de los grandes salmos de la Biblia. Y hay un texto donde dijo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Ese texto fue escrito en un desierto, o fue inspirado en un desierto, o fue compuesto en un desierto que se llama el desierto de Parán. Así se llamaba el desierto en aquellas épocas. ¿Por qué fue escrito ese texto o por qué fue escrito ese salmo? Es que fue escrito eso es después de la muerte de un profeta llamado Samuel. Samuel fue un profeta quien ungió a David. David era un muchacho, David era un joven, David era un pastor de ovejas, literalmente, físicamente. Y David, lógicamente, en aquellos tiempos, él no era tomado en cuenta como un gran personaje. Pero hay una persona quien fue usado por Dios. Él se llama Samuel. Y ese personaje fue en la casa de Isaí, que era el padre de David, o era el papá de David. En aquellas épocas, amados hermanos, Isaí reunió todos sus hijos, el más mayor de sus hijos. Reunió todo. Pero había uno allí que era David. No era tomado en cuenta, no era una persona significante, muy alto o de alto valor, no, sino que era un jovencito porque era un pastor de ovejas. Y el profeta Samuel fue allí y él fue quien fue usado para ungir el salmista David. En aquellas épocas, antes de llegar al rey, antes de entrar o antes de sentar en un reino, en un trono, ya era salmista, ya era un compositor, ya era un cantautor, ya era uno de los dueños de algunas canciones que le dedicaba a Dios. Y entonces, mis amados hermanos, y ese salmo donde dijo: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. ¿Por qué escribió el salmista David? Porque después de la partida de su amigo y hermano Samuel, sintió un vacío dentro de su corazón. Y la pregunta: ¿por qué sintió David un vacío en su interior? Es porque él surgió en su mente, vino en su corazón, vino en su pensamiento, vino en su alma interior, el que fue usado para que él lo tomaran en cuenta, para que él lo exalte, para que él fuera ungido a David, fue Samuel, un hombre ungido de Dios desde su niñez. Desde su niñez fue usado y hasta su vejez fue usado para que él pueda ir a ungir un hombre insignificante, para que él pueda ir a ungir a un hombre que no tenía valor. Por eso, mis amados hermanos, cuando Dios te unge, cuando Dios te empieza a exaltar, cuando Dios te empieza a honrar, como dice su palabra, yo honro a los que me honran, puede venir usándolo. Dios puede venir usándolo a un hombre, a un varón, y te empieza a decir que tú vas a ser importante en el reino de Dios. Así fue David también en su caso. En su caso de nuestro hermano David, fue usado a Samuel para que él pueda ungir a un hombre insignificante. Y lógicamente, cuando falleció, o cuando partió, o cuando murió, o cuando se enteró de la muerte de su amigo influyente, en aquellas épocas, un hombre que era Samuel, era un hombre muy influyente. ¿Qué es la palabra influyente? Significa prestigioso, renombrado o conocido, o un hombre que fluye el gozo o el espíritu de Dios en su interior. ¿Y quién era? Era Samuel, un profeta en aquellas épocas. Por eso, cuando falleció el hermano Samuel, el profeta Samuel, sintió un gran vacío en el corazón de David. Por eso allí surgió ese salmo de la palabra de Dios: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Quiero decirte también a ti, quizás alguien de ti, un hermano, un amigo, un padre, o tu vecino, o alguien que te guiaba en la palabra de Dios, pero él falleció de repente. Quiero decirte también, tu socorro estará en el Señor. Amado amigo y hermano, quizás falleció tu mamá, tu amigo, tu pareja, o te dejaron a alguien, pero créeme que tu socorro viene de Jehová.
viene de Jehová el gozo, dice la palabra, porque Él es mi fortaleza. Amados amigos, escuchamos esta pequeña historia de por qué fue escrito ese hermoso salmo. Que la paz del Señor sea con ustedes y nos vemos pronto. Hasta la próxima.